Bien, hoy vamos a hablar, se llama el tema, yo le puse andar sin dirección. Es una preocupación para mí que cada vez se acentúa más y parece que no se entiende cómo algunos de nosotros, la iglesia, a veces la iglesia cristiana, camina, funciona sin saber a dónde va. ¿Cómo se puede caminar sin dirección? ¿Cómo es el andar de alguien que no sabe a dónde va? ¿Sabe el Dios que nos creó? Podemos pensar que ese Dios que nos creó no tiene un propósito claro para cada uno de nosotros, un propósito claro para su iglesia. Sin propósito, cuando nosotros no entendemos el propósito, tenemos un caminar errático, ¿no? Hacemos una cosa, hacemos otra, ¿no? No vemos un progreso en el caminar de nuestra vida. Muchas veces nos ponemos metas personales, intermedias, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿De qué sirven esas metas si no sabemos el final del camino? Hermanos, la vida que tenemos tiene fecha de caducidad, ¿no? No somos eternos, tenemos cierto tiempo en esta tierra. Y a veces los cristianos evangélicos hemos criticado a la gente atea, ¿no? Que piensa que todo acaba aquí. Pero hermanos, muchos estamos viviendo casi como si fuéramos ateos, creyendo lo mismo. Aunque no lo decimos, no miramos un norte bien verdadero, ¿no? Amén. Y la iglesia del Señor, la pregunta es, ¿conoce la iglesia? ¿Conocen las iglesias locales el propósito de Dios para ellas? ¿Conoce cómo debe encaminarse? Los pastores, ¿conocemos el propósito final de nuestro ministerio? Hermanos, si no podemos responder a estas preguntas, estamos viviendo a tientas. Estamos viviendo así, sin un caminar hacia un lugar, sin un progreso en nuestra vida. Como que da lo mismo ir hacia la derecha, vas 10 pasos, vas a la izquierda. Así estamos muchos de nosotros como incrédulos, en tinieblas, como en tinieblas. Dice en Juan capítulo 12, versículo 35, que Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, dice, andad entre tanto que tenéis luz, dice, para que no os sorprendan las tinieblas. Y la última parte de este versículo es la que quiero, dice, porque el que anda en tinieblas, dice, no sabe a dónde va. ¿Qué pasa con el que anda en tinieblas? No sabe a dónde va. O sea, si no sabemos a dónde vamos, estamos andando en tinieblas. ¿Saben ustedes para dónde van en la vida? Y de hecho Jesús, Él dice que Él es la luz. Yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para eso venimos a la luz, para ver, para saber hacia dónde vamos, para saber el norte de nuestra vida. Amén. Y sabe, hermanos, cuando no entendemos a dónde vamos, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que se autodefine como aquella que nos alumbra. Que nos alumbra. Dice segunda de Pedro 1:19, hablando de la Biblia, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, dice, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos
en un periodo de un peregrinar donde hay mucha oscuridad. Y la Biblia es como una antorcha, ¿no? que nos alumbra en este lugar oscuro que es el mundo, ¿no? Y dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brilla en nuestros corazones. Cuando nosotros estamos pasando todavía por esta vida y estamos todavía sin una iluminación total del Cristo dentro de nosotros, la Biblia es una antorcha, es un algo que nos manifiesta el camino, ¿no? En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, Dios en su palabra, lo que quiero decirles es que ahí hay la luz para que nosotros podamos entender hacia dónde vamos. La Biblia tiene un norte bien claro y está en el primer mismo capítulo de toda la Biblia. Desde el comienzo, Dios declaró su propósito. Amén. Desde la creación, en el Génesis, puso un marco, puso una dirección, un norte general al crear al hombre. Mostró la meta, la intención que tenía al crearlo. El hombre, en Génesis, el capítulo 1, por favor, dice, el hombre tenía una dirección. Dios no lo creó a Adán y se cayó, ¿verdad? Imagínense a Adán ahí. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? No, Dios habló al hombre. Dios creó primero al mundo preciosamente para ponerlo a él en un lugar donde todas las cosas estaban provistas. En el versículo 26 del Génesis, luego de crear todas las cosas, crea al hombre en el sexto día. El último día de creación fue la creación del hombre. Y quiero que veamos, amados hermanos, cuál era la intención de Dios, el norte que tenían los hombres. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vuelve a reiterar el propósito. Y los bendijo Dios. Esto es también bien interesante. Él los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos 3 versículos, hermanos amados, son uno de los versículos más importantes de la Biblia. Son uno de los versículos que nosotros necesitamos conocer perfectamente para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Luego volver a estos versículos, pero vamos a darnos una vueltita. En el capítulo 3 de Génesis, el hombre creado con el propósito, con ese propósito, ¿qué pasa con el hombre? Se desvía de la palabra de Dios, se desvía de lo que Dios había dicho y deja de creer en Dios y empieza a creer que Él es más sabio que Dios, desobedece a Dios y come del árbol del conocimiento que Dios le había prohibido comer, ¿verdad? Dios le había dicho en esta misma palabra que nos manifiesta a nosotros el propósito, le había dicho a Adán, le había regulado su vida para que no cayera en algo que lo matara, en algo que le hiciera daño. Y le dijo, no comas del árbol, el capítulo 2, 16 y 17, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás,
porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios estaba guardando al hombre de morir. El hombre no vio esa situación, no le creyó a Dios. Ahora, de nosotros depende si vemos esta realidad y empezamos a vivir como lo que nosotros creemos o en obediencia a Dios. El problema de todos nosotros es el mismo que de Adán. Todos los días, o yo hago lo que me parece mejor, o yo hago lo que Dios me dice. Amén. Lo que su palabra y Dios me dicen. Amén. Entonces, miren, este pecado de Adán, si ustedes lo ven, no parece un pecado muy grave, ¿no? ¿Qué hizo? Comió un fruto. Y ese considerar lo que no es grave es un error tremendo que tenemos nosotros. Cada vez que desobedecemos a Dios, estamos errando terriblemente. Toda cosa que Dios tiene para cada uno de nosotros es lo único que es verdadero, lo mejor. Lo que va contra su palabra es camino de muerte. Todos los días estamos nosotros sujetos a la misma tentación que Adán. ¿Hago lo que Dios me dice o no hago? Y Dios le dice, no lo hagas, no hagas esto, no comas de este árbol, porque vas a morir. En realidad el pecado no era comer del árbol, el pecado era desobedecer, desconfiar, no confiar en que Dios estaba dándole la palabra que lo estaba protegiendo, no confiar en su amor, no confiar en su sabiduría. ¿Y sabe qué? En el capítulo 6, 3 capítulos más adelante, vemos las consecuencias terribles de la desobediencia de Adán. No solamente Adán empezó, se multiplicó, pero recuerden, la orden era que fructificaran y que se multiplicaran. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1. El problema fue que Adán se multiplicó en una condición de desobediencia. ¿Y qué pasó con su descendencia? ¿Cómo fue la descendencia de Adán? Unos años después, ¿no? Unos siglos después. En el capítulo 6, versículo 5, muestra la situación en que la tierra cayó, en que cayó la raza humana por esa desobediencia de Adán. Y Dios Jehová dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La desobediencia el no creer Adán a la palabra que Dios le había dado, llegó hasta este extremo, a una consecuencia donde toda la tierra, hermanos, toda la tierra estaba con los corazones de toda la gente, pensando solamente en hacer mal. Versículo 11 de este mismo capítulo dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Ese pequeño errorcito, ese comerse un frutito, pero en desobediencia, llevó a la humanidad a este extremo. Estaba la tierra como llena de violencia. Y dice, y miró Dios, o sea, Dios mismo dice, y miró Dios, el versículo siguiente, y la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice Dios a Noé en el versículo siguiente, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ¿quiénes? De los descendientes de Abraham, a causa de ellos. Y he aquí que yo
los destruiré con la tierra. Miren, hermanos, cómo Dios es tan sabio, cómo es importante que nosotros obedezcamos a Dios, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios dice. Amén. Hubo en el hombre primero, hermanos, una muerte espiritual. La desobediencia, la paga del pecado es muerte. Y hubo una muerte espiritual y esa muerte pasó a todos los hombres. Dios le dijo, no comas porque cuando comas vas a morir. Y en ese momento hay una muerte interior, una muerte espiritual en el hombre. No es que el hombre ha caído en el suelo, en el piso después de haber comido, sino que adentro se murió algo. El hombre empezó a una vida de desobediencia, una vida de alejamiento. De hecho, los hombres, dice que se escondieron, Adán y Eva, de Dios. Y empieza una vida autodestructiva. Hermanos, Dios creó, yo creo que por misericordia, hizo venir el diluvio. Porque era la tierra llena de violencia. Era un infierno la tierra. Vivir en esa tierra era un infierno. Imagínense que usted vive en una tierra donde todo es violencia, donde todos los seres humanos en su corazón solamente piensan en hacer mal. Y por eso Dios acabó con la humanidad, ¿verdad? Con el diluvio de Noé. Y yo creo que es por misericordia. Porque era mejor morir a vivir en un ecosistema como el que había ahí, un ecosistema lleno de muerte, lleno de odio. Amén. Y tuvo que conservar a Noé, también por misericordia, porque si no se hubiera muerto toda la raza humana. Amén. Dios ama al hombre. Y bueno, hermanos, también Él salvó a Noé y a su familia porque Él tenía un plan. Amén, un plan que, como todos nosotros sabemos, se empezó a consumar y empezó a consumarse ese plan en la cruz, ¿verdad? Cuando envió a su Hijo y murió en la cruz. Y desde ahí, hermanos amados, Dios nos trajo la posibilidad de nacer de nuevo y restablecer el diseño original del hombre. A que nosotros podamos hacer un ser espiritual, igual que nos dice en Génesis, era Adán. Había sido creado como a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Pero aunque Dios salvó a Noé, que era un varón justo, no fue suficiente. O sea, Noé todavía tenía la naturaleza vieja de Adán. Y usted, si usted es un lector de la Biblia, se va a dar cuenta que al finalizar el Antiguo Testamento, los hombres siguen en fracaso. No están como en el tiempo de Noé, porque Dios le baja los años a los hombres y no tienen, es como decir, el hombre mientras más años tenía, porque no sé si recuerdan los primeros capítulos del Génesis, vivían 700, 900 años. Matusalén vivió 969 años. Y con esa naturaleza mala lo que pasaba era que mientras más años vivían, más malos se hacían. Entonces Dios dice, no, van a vivir hasta 120 años máximo. Y la maldad no se ha multiplicado, aunque está multiplicándose y todos nosotros sabemos esta verdad. Y nosotros basta ver un día las noticias y vamos a ver muchas manifestaciones de la maldad de Dios, del pecado que Adán cometió en los seres humanos. Y vino ese pecado de un Noé, porque en realidad somos descendientes de Noé. ¿No ve? Todos nosotros somos descendientes de Noé, de una sola familia, ¿no? Él tuvo 3 hijos y somos descendientes de uno de sus 3 hijos ya, ¿no? Hermanos, pero Noé era justo
vivía justamente, pero seguía con esa vieja naturaleza. Lo que hizo Jesús en la cruz fue traernos una nueva naturaleza. Amén. Una nueva vida, un rediseño espiritual, una nueva. Ahora, los hombres que hemos recibido a Cristo tenemos la capacidad de ser personas como Cristo, mejores. Amén. Hermanos, el plan de Dios no era solamente salvar al hombre de la vida destructiva o del mundo a su alrededor y destruir y dejar solo al pobre Noé y de ahí en adelante. No, ahí no queda el plan de Dios. ¿De qué le serviría, amados hermanos? Y lo vemos, como les digo, en la historia del Antiguo Testamento. Que un hombre, que Dios en su amor, en su misericordia, le libre a las personas, le libre a los hombres de las consecuencias de los pecados, de esa tierra llena de violencia. Si por ejemplo Dios nos libra de todas nuestras cosas malas, pero no ha cambiado nuestro interior, es como otra vez empezar un Adán con la vieja naturaleza y otra vez el pecado otra vez se va a extender, ¿verdad? A todos los descendientes. El sacrificio de Cristo en la cruz fue más allá de que simplemente librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Dios nos murió en la cruz, Cristo murió en la cruz, según el plan de Dios, para librarnos del pecado mismo, no de las consecuencias solamente. Amén. Porque si solamente nos libra de las consecuencias del pecado, seguimos con esa naturaleza autodestructiva. Seguimos en ese camino de autodestrucción. La salvación, hermanos, que Cristo conquistó viene a culminar dándonos una nueva naturaleza. Hay un nuevo nacimiento, un caminar y lo que tenemos que hacer es caminar hacia el desarrollo de esa nueva naturaleza y a la desaparición de nuestra vieja naturaleza. Este es el camino. Amén. Que esa nueva naturaleza se desarrolle dentro de nosotros y que esa vieja naturaleza mengue hasta desaparecer en nosotros. Ese es el camino para la iglesia. Ese es el propósito, el plan de Dios para ti y para mí. Dice en Colosenses el capítulo 1, Pablo está hablando de este propósito y está hablando del propósito que él tenía como ministro del Evangelio, como apóstol, hacia las personas. Dice en el versículo 27, empezamos a leer, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en nosotros, la nueva naturaleza de Él, nos trae una esperanza de vivir de otra manera, con una nueva naturaleza, como la que tenía Adán. Y dice el versículo 28, hablando de Cristo, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta del ministro Pablo? Presentar a las personas perfecto, desarrollado en Cristo. La palabra perfecto es la palabra teleios. Desarrollado hasta su madurez, desarrollado hasta que toda esa nueva naturaleza, esa simiente incorruptible que Dios puso en nosotros,
tenga su pleno desarrollo en nosotros. Ese es el propósito. Él entendía para qué es ministro del Señor. ¿Cuál es mi función yo como su pastor, como ministro aquí? Ayudarles a ustedes en este propósito, a que sean perfeccionados en Cristo Jesús. Es a que sean llevados, hermanos, a vivir a Cristo totalmente, a dejar esa naturaleza autodestructiva de Adán, esa naturaleza que lleva a la violencia, esa naturaleza que dejó el mundo tan terrible que Dios tuvo que destruirlo. Hermanos, si nosotros no somos perfeccionados en esta nueva naturaleza, estamos destinados a repetir ese mundo lleno de violencia que llegaron los descendientes de Adán. No es para que vengamos todos los domingos, no es para que tengamos un mejor comportamiento, aunque ya vemos cómo los cristianos que en la iglesia tienen mejor comportamiento, muchas veces afuera no lo tienen. Es porque no entendemos que Dios no nos salvó simplemente para estar ahora contentos, ya soy salvo, ya no me voy a ir al infierno. No, Él tiene un propósito, que esa nueva naturaleza se desarrolle dentro de nosotros. Porque si no, estamos en la misma situación que Adán. ¿Sí o no? Estamos en la misma situación de Adán si no hay un cambio interior en nosotros. Aún la ley vino después y con la ley el pueblo de Dios fracasó. No es una cuestión externa solamente. La ley es buena, nos ayuda. Por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios entendemos cosas. Pero el problema está en nuestra en nuestra vieja naturaleza. El problema está en nuestra naturaleza. Al recibir a Cristo, dice que nosotros nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, nacemos del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un Espíritu, nuestro Espíritu renació cuando venimos a Cristo. Hermanos, la tarea mi tarea como ministro no es llenar este lugar de gente. No es de hacer tantas actividades. Mi propósito principal es ayudarles a ustedes a llegar a la madurez, a ser como Cristo. Y todos los de ustedes que han nacido de nuevo, que solo ustedes saben, tienen esa meta, ese propósito. Los apóstoles, no podemos los ministros distraer nuestras vidas de ese propósito. En Efesios capítulo 4, cuando se habla de los maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, ¿para qué es? Está en Efesios 4:12, vuelve a decir lo mismo. ¿Son para qué? El versículo 4:11 dice, en el 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fuimos constituidos, amados hermanos, los ministros del Señor, los líderes de las iglesias locales? A fin de perfeccionar, ¿lo ven? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica con hombres y mujeres perfeccionados, madurados en Cristo. No se puede edificar un cuerpo con personas que no estén maduradas. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos podemos llegar a esto. Porque es conociendo al Hijo de Dios que somos perfeccionados. A un varón, ¿cómo dice? Perfecto. Una mujer perfecta. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El ministerio está claro. ¿Para qué usted viene a la iglesia? Está claro. ¿Para qué se fue salvado? Está claro. No es solamente para que sea un miembro más de una iglesia.
Hermanos, es una tarea difícil, imposible para la capacidad humana. Solamente es posible con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo. Amén. No puedo hacerlo en mis fuerzas. Juan Carlos, por más que haya sido llamado pastor, que haya sido dotado, no puede hacerlo. Dios lo tiene que hacer a través de mí. Hermanos, esto es indispensable, que esta primera tarea de llevar a los santos a la madurez, a la perfección, como dice aquí, esto tiene que estar claro, este es nuestro norte. Porque ningún santo sin perfección va a seguir adelante, va a llevar la obra. Miren, volvemos al propósito eterno en Génesis capítulo 1. Vamos a leer otra vez el capítulo, los versículos, esos tres, versículos 26, 27, 28, ¿verdad? Sí. Dijo Dios, miren, la primera cosa que hizo Dios fue hacer al hombre. Hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas. Y la segunda parte es, y señoree, ¿verdad? Ejerza autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice en el versículo 28, lo mismo, y explicándolo más, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y quiero referirme en primer lugar a la primera parte de la obra de Cristo y de la obra que Dios quiere hacer en nosotros ahora, en este tiempo. Fructificar. ¿Cómo fructifica un árbol? ¿Qué fructifica? Por ejemplo, un árbol de manzana. Manzanas, ¿sí o no? ¿Qué fructificó Adán? Una naturaleza caída. ¿Cuál fueron los frutos de Adán? Fue una tierra llena de violencia, una tierra llena de hombres cuyo deseo en el corazón era solamente el mal. El hombre tiene primero que regresar a esa imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerden cómo lo creó? A su imagen, a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza, esa imagen de Dios la perdió Adán en la desobediencia. Esta segunda parte no puede ser hecha. Fructificar y multiplicarse y llenar la tierra no puede ser hecha por un viejo Adán. Nosotros no podemos hacer esto sin haber sido perfeccionados. Por eso la primera tarea es que nosotros seamos conformados a Cristo. Esa es la primera meta grande en nuestras vidas. Y la segunda es llenar la tierra, sojuzgar la tierra, tomar autoridad en la tierra. Amén. El hombre, el cristiano ahora, tiene la tarea de dominar la tierra, de ponerla bajo sujeción de Dios. Pero ¿desde qué naturaleza? Desde una naturaleza de Cristo. Esa sujeción del mundo, imagínense que un hombre con una naturaleza caída empiece a sojuzgar la tierra, a señorear en la tierra. Pura injusticia, puras cosas malas. Pero un hombre lleno de Cristo, un hombre que trae la imagen y semejanza, como estaba en este tiempo Adán originalmente. Adán era un hombre creado a su imagen y semejanza, era justo delante de Dios. Era alguien que tenía lo mismo que tenía Dios. Solo después de ser perfeccionados podemos caminar hacia la segunda fase. Para mí, un problema de la iglesia
es querer que las personas ejerzan autoridad, que las personas vayan a este mundo así imperfectos. El señorear, la autoridad es un arma mortal en manos equivocadas. La palabra fructificar. ¿Cuál es el fruto de los hijos maduros de Dios? ¿Conocen Gálatas capítulo 5? El fruto del Espíritu. Ese es el fruto de los hijos de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto, hermanos, este es el fructificar que Dios quería que hiciera Adán, que Adán fructificara. Y una persona que tiene ese fruto se multiplicara y llenara la tierra con ese fruto. Amén. La tierra tendría que ser impartida por el Espíritu de Dios con el fruto de Dios. Y ese mismo es el propósito de Dios en este tiempo con la iglesia. La iglesia es la solución a este mundo. Amén. Por eso dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Pero si no estamos perfeccionados, si vivimos como antes, si no hemos sido conscientes de que no estamos viniendo los domingos a la iglesia para cumplir o para hacer determinadas cosas, sino que yo vengo y agarro todo lo posible para ser perfeccionado, para que esa nueva naturaleza que Dios tiene en mí crezca y se adueñe de mi vida. Si no estamos conscientes de eso, no seremos perfeccionados. Estamos tomando decisión equivocada, amados hermanos. Si usted viene aquí solamente por cumplir, está en una decisión equivocada. No es permanecer en la iglesia el propósito. Es ser edificado, llegar a la perfección, hasta la medida de la estatura de Cristo. Esa es la meta de venir a la iglesia, de estar reunidos. Y esa es la meta de vida que tiene usted delante de Dios. Usted puede hacer muchas cosas, usted podrá tener muchos títulos, muchas casas, muchas cosas en la vida. Pero nada de eso es el propósito de Dios. Y no es que esté mal, pero eso no es el propósito de Dios. Usted debe saber que un día Dios le va a pedir cuentas de su vida aquí. Y esas cuentas no es y eso no, usted no le va a decir, pero no, yo he trabajado mucho, he ganado muchísima plata. No, las cuentas son, ¿qué has hecho con la tierra que está a tu alrededor? ¿Cómo has fructificado? ¿Qué fruto han visto los demás en ti? Y la pregunta va a ser, ¿has estado llenando la tierra con el fruto del Espíritu, como dice aquí? ¿Y sabe a quién va a venir la autoridad de Dios, la verdadera autoridad de Dios? A aquellos. Multiplicaos y sojuzgadla. Hermanos, cuando una persona está siendo perfeccionada y está viviendo y dando el fruto del Espíritu, tiene amor, gozo, paz, esa persona empieza a tener autoridad. Y sabe, como dice en Romanos 8, ustedes conocen ese pasaje, lo hemos hablado mucho, que la tierra está con dolores de parto, está gimiendo, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Y dice, y la creación entera será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos que saber, ese es nuestro norte. Usted no está viniendo solamente para alegrarse un momento, para encontrarse con buenos amigos. Todo eso está perfecto. Pero la intención de Dios es que usted venga para ser ayudado a que Cristo sea formado en su vida.
a llegar a lo que él llama la perfección, al teleios, al ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. De otra manera, usted está perdido, usted está en tinieblas, no sabe a dónde va. Porque la Biblia nos manda y nos dice, es para allá. Amén. Hay hermanos y hasta ministros del Evangelio que piensan que pueden hacer las obras de Dios con su inteligencia, con su integridad personal, con sus fuerzas humanas. Esto es fracaso. Primero, ¿cuál es lo primero? Llegar a la madurez. Lo primero es ser perfeccionados hasta la medida de la estatura de Cristo. Nada hace el ser humano, nada hace la naturaleza vieja. La naturaleza vieja no tiene fruto espiritual. Hermanos, todo lo que yo les estoy hablando, si es de mi inteligencia, de mi memoria, de cuánto estudié la Biblia solamente, no les estoy edificando en esta mañana. Pero si algo de lo que estoy hablando es Cristo hablando a través de mí, entonces hay algo de edificación. Nadie puede servir al Señor estando mal, amén, estando en la carne. No se puede hacer la obra de Dios en la carne. Pero nosotros, los pastores, enviamos a los hermanos a evangelizar, ¿no? Desde una naturaleza inmadura, desde una naturaleza, algunos que ni siquiera nacieron de nuevo. ¿Cómo un muerto puede salvar a otro muerto? ¿O cómo un débil, herido, que está en las últimas, puede salvar a un muerto? Porque, hermanos, el que las personas reciban a Cristo es que salgan de muerte a vida. Eso es recibir a Cristo, pasar de muerte a vida. ¿Sí o no? Ahora esa vida tiene que ser desarrollada. Esa vida no puede quedarse en una nueva criatura, bebé. Estamos enviando a los hermanos a enseñar a los niños y ellos mismos no están maduros. Enviamos a los hermanos a ser líderes de esto y del otro. Por eso la estadística que los niños, hay una gran cantidad de niños que al llegar a la edad de la juventud se apartan de la iglesia. Porque no han recibido un ministerio espiritual, no se trata ni siquiera de conocimiento aquí, se trata de que ahí está la vida de Cristo. La vida de Cristo puede edificar otra vida en Cristo. Hay mujeres que dicen, pero mi marido no se convierte hace tantos años. ¿Pero qué? Si estás débil, estás flacucha espiritual, ¿con qué poder? No solamente son las palabras correctas. Amén. Hermanos, la iglesia no puede hacer la obra del Señor con el brazo de carne. El brazo de carne no trae avance en el reino de los cielos. Es muy lamentable que vemos mucho crecimiento en número, mucho crecimiento económico, mucho crecimiento en locales más grandes cada vez. Pero la cosa es, ¿están siendo llevados a la perfección? ¿O estamos multiplicando más de lo mismo? Adán se multiplicó. La tierra fue llena de hombres, de gente. ¿Sí o no? Eso no es hacer el evangelio, eso no es evangelismo. Evangelismo es a partir de una persona que está llena de Cristo, ayudar a las personas a nacer del Espíritu. Y luego el resto de los ministros del Señor, llevarlos, ayudarlos a llegar a la perfección. Y entonces empezará la labor de Dios, la labor de sojuzgar la tierra, la labor de señorear en la tierra, desde una naturaleza.
En Romanos capítulo 8, gracias, adivinó. Versículo 19, miren lo que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está sufriendo. Si nosotros no estamos madurando, no, va a seguir sufriendo la creación. Y dice el versículo 21, como había puesto, dice que la creación misma será, escuchen, no solamente nos muestra Romanos el clamor de la creación, porque la creación está clamando. La misma, o sea, y cuando hablo de la creación, no solamente estoy hablando de los hombres, estoy hablando de las plantas, estoy hablando del clima, estoy hablando de las cosas que están sucediendo en la creación. Esa creación está clamando, hay un clamor ardiente. Y ese clamor ardiente es como una intercesión ante Dios para que Dios nos perfeccione a nosotros. Porque somos serán los hombres, los hijos de Dios maduros, los que podrán llevarla, amén, manifestar con esa autoridad de Génesis 1, para que la creación sea ordenada según el diseño de Dios. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada. No solamente dice que la creación clama, sino hay una profecía. Hay una palabra profética que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Pero los hijos, ¿qué hijos? Los hijos maduros, los hijos perfeccionados. Dice el siguiente versículo, vuelve a hablar de su clamor, porque la creación misma, dice, sabemos que toda la creación, dice, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, está con dolores de parto, quiere que los hombres no sigan tratándola como lo están haciendo. Que los hombres sean como los hijos de Dios, que traten a la creación bajo la dirección de Dios, con el fruto de Dios. Amén. Hermanos, la obra de Dios es una obra ordenada y hecha a través de su poder. Y en esa obra, primero, se debe llevar a la persona a nacer de nuevo. Porque nada que no tenga la vida de Dios puede siquiera entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ni ver el reino de Dios. Y después dice, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Amén. Segundo, se debe llevar a las personas nacidas a la madurez en Cristo. Esta es la labor de los ministros, hasta que el hombre sea perfeccionado, restablecida la imagen y semejanza de Dios, con la cual Dios le dio la orden a Adán de llenar la tierra. Amén. Así el hombre va a ser dotado de la capacidad para ser un instrumento útil, preparado en las manos de Dios. Tenemos, hermanos, potencialmente la capacidad de ser siervos de Dios, de ser usados por Dios. Solo después de esta segunda fase, de ser llevados a una medida de perfección mínima, entonces viene la tercera fase, que es ejercer autoridad. La palabra reino es la palabra ejercicio de autoridad. El evangelio no es un evangelio solamente de salvación, es el evangelio del reino de Dios.
Usted sabe que evangelio, la frase, escúcheme, la frase evangelio de salvación en la Reina Valera, por lo menos, solo está 2 veces. Y la frase evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, está más de 40 veces. No es un evangelio de salvación nada más, es un evangelio del reino. Es un evangelio que termina con hombres y mujeres transformados y ejerciendo autoridad. Ejerciendo autoridad en amor, mire, en gozo, en paz. Esa autoridad traerá restauración a esta creación. Amén. Por eso dice el versículo 21 que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si no sabemos a dónde vamos, amados, no sabremos el camino. Y no sabremos el camino, estaremos enfrascados en innumerables tareas. Algunas de ellas visiblemente tienen fruto, pero espiritualmente no tienen ningún fruto. Inútiles en cuanto al plan de Dios. Inútiles para llevar a la creación a libertad, porque ellos mismos están esclavos de su vieja naturaleza. Muchos aún han nacido de nuevo, pero todavía la vieja naturaleza los domina. Adán y su asignación. Miren, primero vamos a ver a Adán. Número 1, creado a imagen y semejanza de Dios. Adán perdió esa imagen. La iglesia debe ayudar a recuperar esta imagen. Y luego, número 2, enviado a fructificar la tierra. Con la vieja naturaleza, el fruto sería maldad. La tierra se llena de maldad. O sea, el Adán viejo, el Adán en pecado, llevó a una tierra llena de maldad. Pero con la semejanza de Dios, la tierra será llenada con la presencia de Dios. Y en tercer lugar, después de llenar la tierra y fructificar en la tierra, ejercer dominio y sojuzgar la tierra. Amén. Con la vieja creación se usa la autoridad con injusticia, no para servir. Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el siervo de todos, ¿verdad? Amén. La autoridad se ejerce con servicio. La autoridad de los hijos de Dios maduros es una autoridad de servicio, pero con la vieja naturaleza, la autoridad se usa para bienes personales, llena de corrupción. Lo estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Pero sí, los hijos de Dios han sido llevados a la perfección, están madurando, Cristo está siendo formado en ellos. La autoridad va a ser para servir. Y puse aquí, esto es número 1. Número 1 es devolvernos a la imagen y la semejanza de Dios. Y recién, número 2, es actuar, es fructificar y es ejercer dominio sobre la tierra. Amén. Hermanos, si usted es un cristiano que asiste a la iglesia tanto tiempo, escúcheme esto, ya estoy terminando. No es lo importante si eres un fiel asistente, un hombre puntual, si hiciste ministerio en la iglesia, diste tu tiempo. La pregunta para ti es, ¿está Cristo siendo desarrollado dentro de mí? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Se está formando Cristo en mí? ¿Está formándose Cristo? Esta es la cosa. Primero, el propósito del cristiano, el propósito de la iglesia. Como congregación,
¿Cuál es la pregunta? ¿Está siendo visto Cristo entre nosotros? No cuánta gente tenemos, qué gran congregación hemos construido, qué gran grupo de alabanza tenemos. La pregunta es, cuando llega alguien y nos ve, ¿puede ver al Señor en medio de nosotros? Porque este es el norte de cada congregación. Ahora, como pastor, como ministro, son las mismas tres preguntas, las mismas preguntas. ¿Estoy ayudando a mis hermanos a llegar a la medida de Cristo? ¿Estoy ayudando en esta congregación que Dios me asignó para servir? ¿Está manifestándose Cristo en medio de nosotros? Esa es la idea. Amén. No podemos caminar sin saber a dónde vamos. Y la última es, ¿por qué la iglesia? Miren, tantos siglos de historia cristiana y no hemos cumplido. ¿A qué generación le vamos a dejar para que termine la labor? Amén. Nosotros, como a todos los seres, los hijos de Dios, el Señor, la última parábola que dio fue la parábola de los talentos. Dios nos entregó una vida, doble vida, ¿no? La vida natural y luego la vida espiritual. Y Él va a demandarnos un día si de esa vida espiritual nosotros hemos dado fruto. Algunos de nosotros nos dio 5 talentos, ¿no? 5 partes, 5 medidas mayor que la de otros de la vida de Cristo. Otro 2, a otro 1. ¿Qué has hecho durante tu caminar en la tierra? ¿Has caminado en tinieblas como la mayoría, como los que no conocen a Cristo? ¿O has permitido que Cristo te ilumine y has visto para dónde ir? ¿Cuál es el norte de tu vida? Hermanos amados, no equivoquemos el camino. Ministros amados, no equivoquen el camino. Este debe ser nuestro principal propósito, nuestro principal norte del ministerio. Para eso trabajo, decía Pablo, según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente. Señor les bendiga, que tengan buen día a todos los que nos están mirando por el internet.